Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Carlos Monsiváis alguna vez escribió esto: ¿quién tuviera un cuerpo para la vida cotidiana y otro más flexible y elástico solo para el metro? Vivir en la Ciudad de México es formar parte del hormiguero más estrafalario que pudo imaginar un dios aburrido. Con el incesante trajín de sus habitantes y su crecimiento que parece no tener fin, encontrar personajes, historias y escenarios en esta sucursal de la locura es obra que solo la paciencia, la sensibilidad y la vocación pueden lograr. La literatura fue tejiendo su propia Ciudad de México desde su fundación. Los españoles que lograron la conquista intentaron explicarse con crónicas precisamente y relatos la capital, el lugar que iban fundando sobre otra ciudad muerta. 500 años de literatura nos han explicado los sentidos y los azares de la capital. Pero otra escritura, una tridimensional y móvil, va dejando también su testimonio que ya va superando el siglo. Me refiero al cine. Desde Los burdeles sórdidos de Santa, la adaptación de la novela naturalista de Gamboa de 1932, pasando por las vecindades recreadas por Ismael Rodríguez en Nosotros los pobres y ustedes los ricos, de la década de los 40, deteniéndose en la miseria y el olvido de la obra maestra de Luis Buñuel, Los olvidados, que en 1950 partió por la mitad del siglo. Hasta las más modernas representaciones como la de Jorge Fons en El Callejón de los Milagros o la de Alejandro González Iñárritu en Amores Perros, el cine ha salvado en 24 cuadros por segundo la historia del cambio permanente de una ciudad que pareciera inacible. Hoy hablaremos efectivamente de la Ciudad de México en el cine y los libros que lo acompañan. Octavio Paz dijo que la mexicanidad es una manera de no ser nosotros mismos, una reiterada manera de ser y vivir otra cosa. El cine, espejo y copia viva de la realidad, es otra forma de no ser nosotros mismos. Acompáñenos estos minutos por este viaje cinematográfico y literario por la capital mexicana. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. En alguna época se hacía cine con una Super 8 como esta cámara que tengo aquí. Le cuento lo siguiente. Con un bebé que decide volver al vientre materno empieza la más reciente película de Alejandro González Iñárritu, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. La Ciudad de México es el escenario de una historia sencilla. Un periodista radicado en Estados Unidos vuelve a México para recibir una serie de reconocimientos por su último trabajo documental. Iñárritu eligió para contar esta historia una serie de metáforas, hipérboles y alegorías que dislocan la realidad a cada paso que da Silverio Gama, el protagonista, interpretado por un viejo conocido del cine mexicano, Daniel Jiménez Cacho, extraordinario. En una de las escenas, el director nos deja un señuelo en la esquina del plano. El libro de los sueños de Borges aparece en el buró del protagonista hacia el final de la película. ¿Acaso es la máxima de Samuel Taylor Coleridge, recogida en este libro, la que rige el discurso de Bardo? Si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que ha estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, ¿entonces qué? El viaje onírico que propone Iñárritu va tocando los temas centrales de la vida del documentalista Gama: la familia, el sexo, los padres, el éxito, la muerte. Al mismo tiempo, la Ciudad de México a la que vuelve pareciera estar envuelta en un sueño propio. El centro histórico y sus 500 años de historias se le presenta vacío a Gama en una de las secuencias más sobrecogedoras de la película. Una puerta del baño del California Dancing Club es un pasadizo a la solitaria casa de su madre. Los estudios de una televisora le recuerdan sus inicios como periodista en mitad de una secuencia circense. González Iñárritu entrega una especie de autobiografía surrealista donde va depositando sus impresiones sobre una ciudad que ya no le pertenece. 22 años después de su ópera prima, Amores Perros, una de las películas más queridas por el público mexicano, Iñárritu vuelve a la ciudad para encontrarse ¿qué?
Ninguna de las 3 historias que lo presentaron como director serían posibles, ya que en este monstruo urbano que crece deforme hacia los lugares insospechados. Con Bardo, Iñárritu alcanza por momentos la extraña poética de los sentidos de la vida y los representa con secuencias confusas y disparatadas. Con 4 Óscares en su repisa, mejor película, mejor director y mejor guión original por Birdman, y mejor director por El Renacido, el director mexicano que empezó su carrera como locutor de radio en la W, estrenará este diciembre una película que tal vez no tenga el éxito de sus anteriores realizaciones, pero suma a la larga lista de retratos personales de la Ciudad de México, sus sueños y sus habitantes. Con una trama extraña, llena de aparentes sinsentidos, el cine mexicano ha inventado una Ciudad de México que luego se replica, copia su imagen cinematográfica para hacer la forma que alguien vio de ella. Bardo agrega otro ángulo a esta perspectiva, la visión de un largo sueño que tiene lugar en una ciudad que ya no sale de la cabeza de quien la vive. A mí, la película Bardo me ha gustado. Puede estar sobrada, efectivamente. De hecho, se dice que hará González Iñárritu una versión más breve. A mí me gustó y mucho. Es un sueño. El sueño de alguien que cayó en coma. González Iñárritu, el cine, la Ciudad de México. En el año de 1938, la Ciudad de México encontraba sus límites al norte entre 4 grandes avenidas: la San Simón, la prolongación de Calle del Lerdo, la prolongación de la Avenida de los Insurgentes y la calzada de Nonualco. En aquel año, el escritor Juan Rulfo recorrió con su cámara fotográfica aquella zona de billares, restaurantes, hoteles de paso, prostíbulos y ruinas que dejaban los vagones de carga y pasajeros. El registro, hecho por Rulfo, ha sido compilado en un libro titulado En los ferrocarriles. 2 años después de aquella zona, se inauguró el puente vehicular de la ciudad. El periódico El Nacional se encargó de cubrir aquel acontecimiento revestido por la visita del vicepresidente estadounidense Henry Wallace, quien entró a la capital mexicana por la nueva vialidad junto con toda su comitiva. El puente de Nonualco es sin duda uno de los más grandes íconos urbanos del cine nacional. Construido para librar las vías del ferrocarril central que tenía su terminal en Buenavista y evitar el paso por una de las franjas de mayor criminalidad de la época. El puente de Nonualco fue escenario en películas como Vagabunda, de Miguel Moraita, Los Olvidados, ni más ni menos, de Luis Buñuel, Del brazo y por la calle, de Juan Bustillo Oro, gran película, La sombra del puente, de Roberto Gabaldón, La mujer y la bestia, de Alfonso Corona Blake, Un rincón cerca del cielo, Me pongo de pie, aunque ya estoy de pie, de Rogelio A. González, y Víctimas del pecado, del Indio Fernández. En la retina de los espectadores del cine mexicano de la década de los 40, quedará para siempre la imagen de la bailarina Violeta, interpretada por Ninón Sevilla, que observa desde el puente el paso del ferrocarril junto al cabaret La Máquina Loca. Ahora escuche usted. En 1958, Carlos Fuentes, que se abría paso en el panorama literario, aquel joven Fuentes, publicó su primera novela, La región más transparente. Usted sabe de ella y seguro la ha leído. El relato de esta novela comienza con el monólogo de Ixca Cienfuegos, una especie de dios humano y perenne que conoce la historia de la ciudad como si fuera la suya, y continúa con la presentación de Gladys García, una fichera de cabaret que camina por las calles durante una mañana helada. A propósito de este personaje es que Fuentes recuerda el icónico puente de la zona de Buenavista. Casi al final de la novela, usted lo sabe, dice lo siguiente: y sobre el puente de Nonualco se detiene Gladys García, veloz también dentro del polvo, y enciende el último cigarrillo de la noche y deja caer el cerillo sobre los techos de lámina, y respira la madrugada de la ciudad, el vapor de los trenes, la somnolencia de la carne, los tufos de gasolina y alcohol, y la voz de Ixca Cienfuegos que corre con el tumulto silencioso de los recuerdos entre el polvo de la ciudad. Quisiera tocar los dedos de Gladys García y decirle, solo decirle: aquí nos tocó, ¿qué le vamos a hacer? En la región más transparente del aire. Yo tengo mi vieja, muy vieja edición de La región más transparente, publicada por el Fondo de Cultura Económica, pero mire usted, ahora
Se ha hecho una nueva edición en Alfaguara, que está además publicando buena parte de la obra de Carlos Fuentes. En cualquiera de estas dos ediciones se trata de una novela pionera de la Ciudad de México y la literatura. En 1961, el escritor Ricardo Garibay colaboró como guionista en la película Los Hermanos del Hierro, un western dirigido por Ismael Rodríguez y que tuvo como protagonistas, escuche usted, Antonio Aguilar, Emilio el Indio Fernández, Ignacio López Tarso, Columba Domínguez y Patricia Conde. La historia de Los Hermanos del Hierro le fue contada a Ricardo Garibay por el doctor Tomás Córdoba que, según decía Garibay, la escuchó de Manuel Zorrilla. Los Hermanos del Hierro es una historia de venganza, un relato de pistoleros, de odio y de desquite basada supuestamente en hechos reales. Un par de años después del estreno de la película, llegó un hombre llamado Rodolfo Garza Bernal a la oficina de Ricardo Garibay para interrogarlo sobre el origen de aquella historia. ¿Y por qué ocurre en el norte, oiga?, le dijo en un momento de la conversación Garza a Garibay. Por lo mucho que me ha contado de allá don Napoleón Velasco Garza, padre de Minerva, mi mujer, respondió Garibay. Pero hay tantísimo de inventado en esa historia, ¿o me equivoco?, continuó Garza. Sí y no. En este asunto todo es cierto y todo es mentira, le dijo Garibay al hombre que estaba por invitarlo a viajar a Reynosa a conocer a los Hermanos del Fierro, una familia de pistoleros con una historia muy parecida a la de los Hermanos del Hierro. Garibay aceptó la invitación y viajó a Reynosa. Allí conoció a una familia repleta de viudas y huérfanos. Cuenta el escritor que en el avión leyó una serie de reportajes escritos por Daniel Ulloa en agosto de 1971 y escuchó en corridos, probablemente el género musical más próximo a la crónica, las historias de Eleazar, Herón, Daniel, Reinaldo, Manuel y Baldomero del Fierro. Todos muertos en episodios violentos, dice Garibay en su relato. Escúchelo usted. Era la muerte acá y allá, en cantinas, prostíbulos, veredas y recodos, dentro del monte, jugando al columpio a toda velocidad en la carretera, durmiendo, despertando, esperándola, esperando no verla más. La muerte baleadora que comenzó escupiendo desde una treintena, allá en la década de los 30, y sigue escupiendo hoy día desde 45 niqueladas, rifles de mira telescópica, metralletas enanas que de un airón te empinan de culo al cementerio. Eso decía Garibay. En Reynosa, Garibay conoció a los hermanos Ricardo y Luis del Fierro. Conoció también el rancho La Piedra, una propiedad que la familia del Fierro fue perdiendo al paso de los años y las balas. De aquel terreno conservaban solo las hectáreas de su camposanto familiar, la tierra donde descansaban todos los padres y hermanos y esposos abatidos. Estando en Ciudad Victoria, para dar una conferencia en la universidad, Garibay recibió una llamada de Francisca Medina, esposa de Ricardo del Fierro. Señor, se agarraron. Por el maldito rancho se agarraron, por 20 hectáreas. La llamada de Francisca le recordó a Garibay su caminata por las ruinas de aquel rancho donde se encontró en un travesaño una chaqueta de gamuza. Las bolsas de aquella prenda eran nidos de araña, las solapas nidos de avispas, sus faldones se habían hecho de madera y un ciempiés como esqueleto estaba sostenido en una de las mangas. En las obras reunidas de Ricardo Garibay, el tomo 9 está dedicado al teatro y al cine. Aquí va a encontrar usted lecciones centrales sobre el cine y la literatura. Ricardo Garibay, grandísimo escritor mexicano. ¿Qué le voy a contar a usted? La entrañable historia de un niño y su amor por la mamá de un amigo. La crónica de una ciudad que ya no existe, que se llevó un temblor allá en la década de los 50, 1957. Una novela corta que se ganó el corazón de los lectores mexicanos. Usted lo sabe. Hablo de Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, que llegó a la pantalla grande en 1987 de la mano de Alberto Isaac bajo el nombre de Mariana Mariana. El director, José Estrada, inició esta adaptación pero murió en mitad de la filmación. Isaac retomó el trabajo y lo terminó.
Ciertas novelas se rehúsan a prestar sus significados a la pantalla grande. En el caso de las batallas en el desierto, la película le hace justicia a la historia de José Emilio Pacheco. Hemos traído a esta sección el inicio de este clásico sobre la Ciudad de México. Escuche usted. No me acuerdo. ¿Qué año era aquel? Ya había supermercados, pero no televisión. Radio tan solo. Las aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, El llanero solitario, La legión de los madrugadores, Los niños catedráticos, Leyendas de las calles de México, Panseco, El doctor Icú, La doctora Corazón desde su clínica de almas. Paco Malgesto narraba las corridas de toros. Carlos Salbert era el cronista de fútbol. El mago Septién transmitía el béisbol. Circulaban los primeros coches producidos después de la guerra. Packard, Cadillac, Buick, Chrysler, Mercury, Hudson, Pontiac, Dodge, Plymouth, De Soto. Íbamos a ver películas de Errol Flynn y Tyrone Power a matinés con una de episodios completa. La invasión de Mongo era mi predilecta. Estaban de moda Sin ti, La rondalla, La burrita, La múcura, Amorcito corazón. Volvía a sonar en todas partes un antiguo bolero puertorriqueño. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Fue el año de la poliomielitis, escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos, de la fiebre aftosa. En todo el país fusilaban por decenas de miles reses enfermas. De las inundaciones, el centro de la ciudad se convertía otra vez en laguna. La gente iba por las calles en lancha. Dicen que con la próxima tormenta estallará el canal del desagüe y anegará la capital. ¿Qué importa?, contestaba mi hermano. Si bajo el régimen de Miguel Alemán ya vivimos hundidos en la mierda. La cara del señor presidente en donde quiera. Dibujos inmensos, retratos idealizados, fotos ubicuas, alegorías del progreso con Miguel Alemán como Dios Padre, caricaturas laudatorias, monumentos. Adulación pública, insaciable maledicencia privada. Escribíamos 1000 veces en el cuaderno de castigos: debo ser obediente, debo ser obediente, debo ser obediente con mis padres y con mis maestros. Nos enseñaban historia patria, lengua nacional, geografía del Distrito Federal, los ríos, aún quedaban ríos, las montañas, se veían las montañas. Era el mundo antiguo. Los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, la inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, los extranjeros, la corrupción, el enriquecimiento sin límite de unos cuantos y la miseria de casi todos. Decían los periódicos, el mundo atraviesa por un momento angustioso. El espectro de la guerra final se proyecta en el horizonte. El símbolo sombrío de nuestro tiempo es el hongo atómico. Sin embargo, había esperanza. Nuestros libros de texto afirmaban: visto en el mapa, México tiene forma de cornucopia o cuerno de la abundancia. Para el impensable año 2000 se auguraba, sin especificar cómo íbamos a lograrlo, un porvenir de plenitud y bienestar universales. Ciudades limpias, sin injusticia, sin pobres, sin violencia, sin congestiones, sin basura. Para cada familia, una casa ultramoderna y aerodinámica. Palabras de la época. A nadie le faltaría nada. Las máquinas harían todo el trabajo. Calles repletas de árboles y fuentes, cruzadas por vehículos sin humo, ni estruendo, ni posibilidad de colisiones. El paraíso en la tierra, la utopía al fin conquistada. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él.
Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos con los mejores. De la mesa de novedades, mire usted, Alfaguara nos ha mandado una de sus novedades, ni más ni menos, el nuevo libro de Ana Clavel, a quien hemos seguido aquí en La Otra Aventura y yo personalmente como su lector. Por desobedecer a sus padres. Darío Galicia fue un poeta cercano a los infrarrealistas con una personalidad extravagante y un genio que no pocos relacionaban con Wilde. Según un rumor incitado en parte por un poema de Roberto Bolaño, Darío Galicia, San Epifanio, fue sometido por sus padres a una lobotomía para curarlo de la homosexualidad y de paso de la poesía. Este tema, puesto en las manos literarias de Ana Clavel, nos dan este libro que acabo apenas de empezar, pero que voy leyendo y terminaré rápidamente. Ana Clavel se ha vuelto desde hace muchos libros en una de nuestras escritoras fundamentales. Se ha presentado recientemente y ya se encuentra en librerías. Ana Clavel, por desobedecer a sus padres. Y mire usted lo que nos ha llegado justo el día en que estamos dedicando la emisión de La Otra Aventura a la Ciudad de México en el cine. Héctor de Mauleón, La Ciudad Oculta, tomo 3 y tomo 4, 500 años de historias. Como usted lo sabe, desde hace rato, y seguramente lo acaba de ver hace unos minutos aquí antes de que yo aparezca en su pantalla, Héctor de Mauleón ha recorrido con Beca Duncan, por ejemplo, la Ciudad de México. Ha logrado grandes momentos ocultos, grandes revelaciones. Ahora tenemos, editado por Planeta, el tomo 3 y el tomo 4 de esta Ciudad Oculta, en el conocimiento, la erudición y la crónica de Héctor de Mauleón. La mesa de novedades. Fue Walter Benjamin quien definió al flaner como el caminante solitario de la modernidad. El flaner es un personaje con una inclinación natural al movimiento, con la particularidad de que su deambular ocurre entre las grandes avenidas de las ciudades. El flaner, de acuerdo con la definición de Benjamin, es el viajero que no pertenece a ningún lugar más que al siguiente a donde habrá de llegar. Este andar sin rumbo ha sido representado con gran éxito en el cine mexicano en 2 ocasiones. La primera ocurrió en 1967 con la película Los Caifanes de Juan Ibáñez y la segunda en el año 2014 con Güeros de Alonso Ruiz Palacios. Ambas cintas son protagonizadas por grupos de jóvenes que deambulan por las calles de la Ciudad de México. Sin destino ni objetivo, los personajes de Güeros y los Caifanes nos llevan a distintos rincones a través de sus juegos, bromas y disparates. Una especie de flaners chilangos que se ganaron el cariño del público mexicano. En el año 2009, la calle Alhóndiga del centro histórico de la Ciudad de México, que comprende el trayecto desde Soledad hasta Manzanares, atravesando Corregidora, se convirtió en un paseo peatonal. Esta calle se caracteriza por la interminable fila de puestos y locales dedicados a los productos de belleza. El trazo urbano de esta zona existe desde el siglo XVI, cuando se estableció ahí un gran almacén de granos. A eso debe su nombre. Para el siglo XVIII, la ubicación fue utilizada por el arzobispado como Casa del Diezmo y con el tiempo se transformó en la Plaza de la Alhóndiga. Esta angosta calle fue el lugar donde Jorge Fons decidió filmar en 1994 su adaptación de la novela de Naguib Mahfouz, El Callejón de los Milagros. El guión de esta película fue encargado a Vicente Leñero por Alfredo Ripstein. Para el reparto fueron elegidos María Rojo, Ernesto Gómez Cruz, Daniel Jiménez Cacho, Bruno Bichir, Tiaré Escande, Luis Felipe Tobar,
Juan Manuel Bernal y Salma Hayek, ni más ni menos y entre otros. El reparto es para arrasar. El metraje de esta cinta resguarda para la memoria los embotellamientos vehiculares de las muchas calles del centro histórico en la década de 1990, así como algunos de sus trazos arquitectónicos en las viviendas populares como las azoteas, las grandes escaleras y los lavaderos. El Callejón de los Milagros es testimonio de comercios que son ya una tradición, como los locales de vestidos de novia en la calle de República de Chile, las imprentas de la Plaza de Santo Domingo, así como los baños de vapor en la calle de Venezuela. El eje central del Callejón de los Milagros es, en términos generales, el eterno conflicto entre tradición y modernidad, entre sueños y amores imposibles. Los personajes creados por Fons y Leñero se enfrentan a su destino en las calles de una ciudad y unas costumbres que se desvanecen. Fons y Leñero colaboraron en la película Los Albañiles, una historia de crimen que se desenvuelve también en el extinto Distrito Federal. Jorge Fons, y usted lo sabe, acaba de morir. Recuerdo haber visto Fe, Esperanza y Caridad, y también una gran película, Rojo Amanecer, que es también una película sobre la ciudad, pues trata del 2 de octubre y la Plaza de las Tres Culturas allá en Tlatelolco. Jorge Fons. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres, las frases hermosas. Escuche usted esto. Cuando las modas se sientan próximas a morir, vendrán a México. Carlos Monsiváis. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.